Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Rodrigo Solís Mi nombre es Diego Corrales. Mi nombre es Luis Carlos Rodríguez. y hoy les venimos a hablar sobre lo que fue la Revolución Rusa en 1917. Como ya se dijo antes, la Revolución Rusa se dio en 1917, por supuesto en Rusia. Este acontecimiento agrupa todas las situaciones para que se dé el derrocamiento del régimen zarista, el régimen que se tiene en Rusia desde 1721. En su momento, 1917, el zar era Nicolás II, hijo de Alejandro III. Durante su reinado vio como el imperio ruso sufrió un gran debacle económico y militar. Nicolás tenía un apodo bastante peculiar, le llamaban Nicolás el Sangriento, debido a la tragedia de Hodinka y el Domingo Sangriento, ambos acontecimientos hacia lo que era el mismo pueblo ruso. A continuación, las consecuencias que dieron a la Revolución Rusa. Como primera consecuencia se tiene el conflicto militar que tenía Rusia en su momento, la guerra que tenía con Alemania. Por supuesto, hablamos de la Primera Guerra Mundial, pero el problema se daba en que los rusos estaban sufriendo constantes bajas, debido a que como país no estaba suficientemente avanzada industrialmente como algunos países europeos involucrados en la guerra. Y otra razón, pero no tan influyente, pero sí afectó, que fue a inicios de la entrada de Nicolás II. Rusia perdió la guerra ante Japón y se había dado una revolución por ahí de 1905. La segunda causa de la Revolución Rusa es una que alteró mucho a los rusos revolucionarios. Fue que por la atención que se le prestaba a los asuntos militares sin dar los resultados, se dejó de prestarle atención al pueblo y demás de que en Rusia de 1917 tenía dos clases sociales muy marcadas. La nobleza, que se podría decir que estaba bañada en dinero, y el pueblo llano, prácticamente el que inició la revolución, la mayoría de la sociedad rusa. Y por los problemas de desatención al pueblo llano, este estaba sufriendo una gran escasez de alimentos y una terrible hambruna. Y la tercera causa fue la influyente esposa de Nicolás II, una mujer y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo, Alejandra Romanova. Estas causas más un fuerte invierno fueron las cosas que detonaron a la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se dividió en dos etapas, la Revolución de Febrero y la de Octubre, que en realidad no se dieron en estas fechas, debido a que Rusia se regía por el calendario juliano, que es distinto al que se usaba y se usa en el resto del mundo. Primero hablaremos de la Revolución de Febrero. Esta revolución dio inicio por los trabajadores de la fábrica de la capital, Pentecosgrado, que realizaron una huelga espontánea. Los días siguientes de las manifestaciones se entendieron por todo Pentecosgrado. Cada manifestación era más fuerte que la otra, lo que obligó a zar Nicolás II a abandonar el mando. Claro está que estas manifestaciones dejaron una gran cantidad de muertes. Con la rápida caída del régimen zarista en el pueblo ruso se dio una gran cantidad de entusiasmo y sentido de liberación. En este momento llegó un gobierno provisional gobernado por Alejandro Kerensky y se dieron semanas pacíficas. Entre las cosas que se tenían en este gobierno se permitió la entrada de exiliados políticos y entre ellos la entrada del revolucionario Lenin. Al final de esta parte de la revolución de los soviets, los grupos de trabajadores humildes, luego de un tiempo del gobierno provisional, insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar ciertos aspectos políticos. Con Lenin se creó el partido bolchevique y poco a poco Lenin fue convenciendo a la gente de sus ideas, que proponía cambiar del capitalismo al socialismo. Lenin creó un plan para destruir el gobierno provisional, para instalar el comunismo en el país. Luego tenemos la Revolución de Octubre. Se inició cuando los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos en la capital. Entre estos asaltaron el Palacio de Invierno. Con ese triunfo, Lenin anunció tres medidas: una paz inmediata, decretos sobre la tierra para distribuirla por los campesinos y la formación de soviets de los comisarios del pueblo. Se armó una votación para tener la asamblea constituyente, en la que Lenin no quedó como ganador. Él no aceptaba perder, por lo que mandó a disolver la asamblea y por lo que se dio una guerra civil. Los bolcheviques, por ende, Lenin, crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar
Sus métodos de defensa eran fusilaciones en masa, como también métodos de tortura, y se dieron los primeros campos de concentración. Se le llamaba el temor rojo. Se dio una guerra civil entre el ejército rojo y el ejército blanco. Victorioso salió el ejército rojo. Se inició el comunismo y se creó la URSS. En 1924 muere Lenin y llega Stalin, que puso un gobierno sangriento y totalitario. Impulsó a Rusia como potencia y finalmente en 1991 cae la Unión Soviética.